Hola mi gente linda, bienvenidos otra vez a mi canal. El video de hoy va a ser un tanto extenso, así que les sugiero que agarren una tacita de café, un tecito, se sienten bien cómodos y empecemos, porque la verdad es que este video tiene mucha tela que cortar. Si recuerdan que el video pasado les mencioné de que aunque hablaba de la conmemoración iba a tocar un poquito el tema de los 144,000 y que este video iba a ser solo dedicado a eso. Así que he tratado de resumir lo más que he podido de este tema porque la verdad es que hay mucha información. Y hay varios links que fueron los que me ayudaron a prepararme para este video que quiero que ustedes lean. Son bastante extensos. Yo lo que hice fue, esta persona puso mucha referencia a atalayas de los testigos, entonces yo fui a cada referencia. Habían algunas que encontré, otras que no encontré. Las que encontré las he puesto aquí, pero no pude, la verdad, poner todas las referencias que creo que es un señor que él pone porque es demasiada. No me entraría en un video. Así que empecé. El engaño de los testigos de Jehová con los 144,000 ungidos. ¿Cuál es la ideología? ¿Qué es lo que creen? Los testigos de Jehová tienen la ideología o la creencia de que existen dos grupos que una vez terminado el Armagedón van a ir a distintos lugares. Uno es el que les expliqué el video pasado que habla en cuanto a la gran muchedumbre, que la mayoría tienen la esperanza de vivir aquí en la tierra y no hay un número exacto. Pero el grupo número 2 es el que nos vamos a enfocar, que es el de los 144,000 ungidos, que según los testigos de Jehová son coherederos con Jesucristo para reinar en los cielos. ¿Quiénes son estas personas? Para los testigos de Jehová, esta cantidad específica sale de Revelación, el capítulo 14, versículo 1, donde dice: Y vi y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en su frente el nombre de él y el nombre de su padre. O sea, según este texto, para los testigos de Jehová, esa cifra de 144,000 es literal. Son 144,000 personas. Y según el libro Vivir para Siempre, en el capítulo 14, páginas 120 a la 126, mencionaron algo bien interesante. Dijeron, porción voy a leer. Dicen, en vez de decir que todos los buenos van al cielo, la Biblia revela que solamente 144,000 personas fieles y probadas serán llevadas allá para gobernar con Cristo. Dentro de este grupo existían judíos de la época de Jesús, como por ejemplo sus mismos discípulos y las 3,000 personas que fueron ungidas después de Jesucristo. Y en este grupo de 3,000 personas incluían los gentiles, que eran personas no judías. En el sistema actual, para los testigos de Jehová, esos 144,000 personas están compuestas por gente de distintas razas, blancos, morenos, asiáticos, de todo. Claro que en la gran mayoría los que llevan la delantera en el cuerpo gobernante no han sido más que hombres blancos, excepto uno. ¿Cuándo se empezó a ungir a estos hombres para este grupo? Atalaya de agosto 15 del año 80, páginas 14 al 20, se menciona que se empezó a ser formada este grupo desde el Pentecostés del 33 era común, el día en que el sumo sacerdote judío presentó las primicias de la cosecha del trigo en el templo de Jerusalén, o sea, cuando Jesucristo murió. Y luego pasa a decir que el Espíritu Santo también fue derramado por 120 discípulos que estaban a la espera de Jesús, y más tarde sobre unos 3,000 judíos y prosélitos judíos que se arrepintieron y se bautizaron aquel día. Prosélitos judíos eran los que se habían convertido al judaísmo. Entonces, otra vez, mantengan en mente cuándo empezó a formarse esta cantidad de personas, de 144,000. Desde el año 33 en la era común, desde que Jesucristo vino. Y que desde esa época ya habían 3,120 ungidos. Luego, para los testigos de Jehová, también se empezó a recolectar ungidos
desde el inicio de esta organización, que para entonces eran conocidos como estudiantes de la Biblia, que eventualmente ya se llamaron Testigos de Jehová, y que fue iniciado por Charles Russell en 1878. Desde esa época, ellos han estado contando ungidos, tanto desde el 33 como desde que se inició su organización. Pero en la historia hay muchas cosas más que han pasado, especialmente con lo que tiene que ver con el cristianismo. Hubo una época que se le llamaba el oscurantismo. ¿Qué es el oscurantismo? Es una ideología, una doctrina que se obtuvo su máximo auge en la Edad Media, que fue el periodo entre el fin de la era antigua en el siglo V hasta el renacimiento del siglo XIV. En esta, la Iglesia Católica se propuso abolir y suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que no le proporcionaba beneficio alguno. Y la población europea, al verse privada de cuestionar los dogmas religiosos, lo aceptaron como verdades. El derecho a la libre expresión fue cortado hasta tal punto que muchos que se atrevieron a ejercerlo fueron condenados por los tribunales de la Inquisición. Durante esta época también existieron las cruzadas, que eran ataques militares comandados por la Iglesia para matar a cualquiera que fuera en contra de sus ideales. Entre ellos estaban los musulmanes, los judíos y también los cristianos. También existieron los mártires, que fueron víctimas por el año 64 por la persecución de Nerón, tras la caída de Roma o el incendio que hubo en Roma. Fueron cristianos inocentes perseguidos por este emperador, con el único objetivo de entretener a este emperador desquiciado. Este emperador mató miles de cristianos. ¿Por qué razón? Solo por el hecho de creer en Cristo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿No creen ustedes que a algunos de estos podríamos llamarles ungidos? Eran personas que confiaban rotundamente en Cristo y creían que Él fue el Mesías. Y trataron de vivir acorde a la vida de Jesucristo, hasta tal punto que siguieron sus pasos al pie de la página. Jesucristo fue matado de manera injusta y estos mártires también. ¿Por qué? Por creer en Cristo. Pero este es un número que los testigos de Jehová ni siquiera toman en cuenta. ¿Podemos confiar en la doctrina de los 144,000 ungidos que van a ir al cielo de la manera en cómo enseñan los testigos de Jehová? La respuesta es no. ¿Por qué? Esta es la parte donde vamos a explicar todas las falencias que tiene esa ideología. Primero, una de las pruebas más grandes es lo que los mismos testigos enseñaron para los años 90. En la atalaya del 96, agosto 15, páginas 30 y 31, bajo la sección de preguntas de los lectores, dice, según los informes, esta es la pregunta, según los informes de los últimos años, el número de participantes de los emblemas de la conmemoración ha aumentado ligeramente. ¿Significa esto que se está ungiendo a muchos nuevos con Espíritu Santo? Y esto fue lo que ellos dijeron. Mantengan en mente el año 1996. Hay buena razón para pensar que el número de 144,000 cristianos ungidos se completó décadas atrás. Luego pasa a decir más abajo, en los primeros años del cristianismo se añadió a miles de personas a aquel grupo original. Y luego más abajo dice, creemos que este llamamiento celestial continúa a lo largo de los siglos, aunque durante la llamada de las épocas de las tinieblas, que es la que acabo de explicar, pudo haber momentos en los que el número de ungidos fue muy reducido. En ningún momento lo toman como que lo están contando, pero dice de que probablemente habían, pero muy pocos. Con la restauración del verdadero cristianismo a finales del siglo pasado, se llamó y escogió a más personas. Pero parece que a medida de los años 30 del presente siglo, se completó básicamente el número de los 144,000 y empezó a aparecer un grupo de cristianos leales que tienen la esperanza terrenal. Jesús las llamó las otras ovejas, quien se les unen a los ungidos a la adoración, formando un solo rebaño pequeño. Luego pasa a decir más abajo,
A decir verdad, el que participaran de los emblemas unas cuantas personas más no es motivo de preocupación. Luego dice, a lo largo de los años, incluso algunos recién bautizados de pronto han empezado a participar. Después de un tiempo, varios de ellos han reconocido que fue un error. Algunos han admitido que su participación fue de naturaleza emocional y posiblemente propiciada por tensión física o mental. Ojo, que les están diciendo locos. Luego más abajo dice, no tenemos por qué preocuparnos si alguien empieza a participar de los emblemas o deja de hacerlo. No es asunto nuestro si alguien ha sido ungido con Espíritu Santo y llamado para la vida celestial. Cuando leí esta parte, fue como que alguien me dio una paz en la cara, una cachetada. ¿Por qué? Primero dijeron en el 96 de que la cantidad de ungidos ya se había llenado para los años 30. Luego, de ahí en adelante, desde el año 30 en adelante, han estado recolectando solamente para la gran muchedumbre. Ya los ungidos, ya todos estaban llenados su cupo. Y luego pasan a decir que no hay que preocuparse si es que hay algunos extras que se están añadiendo y están participando de los emblemas. Porque ese no es nuestro asunto. Por supuesto que es nuestro asunto. Porque si tomamos esa misma argumentación para ellos, entonces si tal vez estas personas, ellos están diciendo en este artículo, que tuvieron algún desbalance mental, o pensaron que tenían el Espíritu Santo, o pensaron que tenían la esperanza del cielo, y no era así, exactamente eso puede pasar con ellos. Ellos pueden estar diciendo, pensando de que son ungidos, pero no lo son. Más por el hecho de que ellos ya pasó cuánto tiempo del año 30, todos los del año 30 ya están muertos, y ellos se llaman ungidos también. Entonces, ¿por qué tendríamos que obedecerles a ellos si tal vez ellos entran en la misma categoría que ellos han llamado a los demás, locos con desbalance mental? Si nosotros aceptamos la argumentación que ellos han dado, entonces lo que ellos enseñan cae. ¿Por qué? Porque si lo aceptamos de esa manera, el cuerpo gobernante no tiene autoridad sobre nosotros, los ungidos también no tienen ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean ungidos o no es totalmente dudoso, no hay forma de garantizar que lo son. Y vamos a ser realistas, los testigos de Jehová obedecen a estos 8 hombres que están en esta organización por el único hecho de que ellos son ungidos. Porque para los testigos de Jehová, estos 8 hombres están siendo guiados por Espíritu Santo porque ellos van a ir a reinar al cielo con Jesucristo. Pero si es cierto lo que ellos dicen, entonces no hay por qué obedecer. Según Revelación 14, 4 y 5 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero, y no se halló en su boca falsedad, están sin tacha. Noten que en la atalaya de 1974, julio 15, páginas 425 al 428, esto fue una de las cosas que ellos dijeron. Por lo tanto, los 144,000 fieles no introducirán nada de la inmundicia política de este mundo egoísta en el reino celestial. Estamos hablando del mismo cuerpo gobernante que estaba involucrado con la ONU hasta no hace poco y que por más de 10 años estuvieron en convenio. ¿Cómo pueden decir de que este grupo que la Biblia menciona que no hay falsedad en la boca de ellos y que están sin tacha y que son vírgenes, pueden ser el cuerpo gobernante? ¿Cómo pueden ser ellos mismos que digan en esta atalaya que no iban a introducir ninguna inmundicia política? Esto es contaminación espiritual en su máximo esplendor. Sigamos. Más tarde, también se declaran que estos gobernantes asociados no se halló en su boca falsedad, son sin tacha. Y
han demostrado ser habladores de la verdad. Wow, cuando yo leí esto dije, estos no son ellos. Esto es más que seguro que no son ellos. ¿Han mentido los del cuerpo gobernante? En cantidad, y está por todas partes. Ante los tribunales, se recuerdan en la antecámara, ante jueces, han mentido. En su propia literatura, han mentido. En las profecías que dijeron que iban a suceder, que nunca sucedieron, han mentido. Por donde ustedes le busquen, esta organización está llena de enseñanzas, doctrinas que son mentiras. Y empieza desde los cabezas, que son llamados ungidos, que ellos son los que propician, que empiezan estas mentiras. Pero noten qué más dice ese artículo. Dice, todas estas declaraciones acerca de ellos, o sea, de los 144,000, inspiradas por Dios mismo, suministran seguridad absoluta de que no se interesan en su propio engrandecimiento y gloria, sino que se preocupan por el interés y el bienestar eterno de la gente. No sé de qué ungidos están hablando, pero los ungidos que están en la Watchtower, de ellos definitivamente que no, porque ellos buscan engrandecerse desde que han empezado su broadcasting, donde se están mostrando constantemente, que ahora es imposible no reconocer, era uno del cuerpo gobernante. Antes ni siquiera se sabían sus nombres, ahora están por todos lados en la literatura y en los videos y en toda la propaganda que los testigos de Jehová muestran. Entonces, ¿buscan engrandecerse? Sí. ¿Buscan su propia gloria? Sí, porque se dan un lugar más especial dentro de esta organización. ¿Y les interesa realmente la gente? No. Así que otra vez, toda la propaganda que están en esta atalaya del año 74, todo es falso en el día actual. Yo no sé cómo eran en el año 74, porque yo no estaba presente, yo no estaba mirando cómo era. Pero ahora lo puedo ver, lo palpó y lo palpé cuando estaba dentro, de que lo que dice esta literatura no es con los del cuerpo gobernante que yo conozco de esta organización. Estos 144,000, si es un número literal que habla la Biblia, no son estas personas. Próximo. Los 144,000 ungidos, según lo que muestra la historia y los mismos testigos que enseñaron en sus publicaciones, muestra que ya todos estos ungidos habían sido escogidos desde el Pentecostés del 33, durante el siglo I, durante las épocas de las tinieblas, hasta los años 30. Lo que acabo de explicar antes. Lo cual es razonable este periodo de tiempo. Pero aquí es donde se viene abajo esta doctrina. Los testigos de Jehová enseñaron por muchos años que el fin de este sistema tenía que llegar antes de que muriera el último ungido de estos 144,000. Noten lo que se mencionó en el folleto que se llamaba Seguridad Mundial bajo el Príncipe de Paz, página 131, dice: antes del fin de los tiempos de los gentiles, los ojos del entendimiento de los israelitas espirituales nunca le habían sido abiertos para ver las dificultades mundiales que estallarían en 1914, terminarían mientras un resto de ellos todavía estuviera aquí en la tierra. Ellos estaban enseñando de que primero tendría que venir la gran tribulación y que tendrían que pasar Armagedón y que todavía habrían ungidos en la tierra. Estamos hablando de los ungidos originales que ya, según los testigos, ya habían llenado el cupo en 1930. Ya todos han muerto y no llegó ningún fin. ¿Cómo ahora van a explicar este entendimiento que falló de manera catastrófica los testigos de Jehová? No hay explicación. Es una doctrina totalmente equivocada. Pero para salvar sus pellejos tuvieron que abrir nueva luz e inventarse un nuevo entendimiento que se le llamó la generación que traslapa. Esto fue lo que explicaron. En la atalaya del 2008, febrero 15, páginas 21 al 25, el recuadro en la página 25 dice:
Podemos calcular cuánto dura esta generación y esto fue lo que explicaron. La palabra generación suele referirse a las personas de distintas edades cuyas vidas coinciden en cierto momento o se van traslapando a lo largo de cierto periodo. Ahora, para explicar su teoría, utilizaron el texto de Éxodo 1:6, donde dice: con el tiempo murió José y también todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces José y sus hermanos eran de distintas edades, pero vivieron experiencias comunes durante un mismo periodo. Entre los miembros de aquella generación se contaban varios hermanos de José que nacieron antes que él, algunos de los cuales incluso continuaron viviendo tras la muerte de José. Aquella generación también incluía otras personas que, como Benjamín, nacieron después que José y quizás siguieron viviendo después de que él murió. De modo que cuando el término generación se refiere a las personas que viven en un periodo particular, no puede calcularse la duración exacta de este. ¿Qué es lo que están tratando de explicar? Están tratando de decir de que, esta generación de 1914, algunos iban a ver nuevos ungidos que estuvieron cerca de los originales y que traslaparon. Que ahora hay nuevos ungidos que estuvieron en la época de los de 1914, que probablemente nacieron para esa época y que ahora, están todavía vivos. Entonces, esa es una generación traslapada. Personas que vivieron en una época y que tal vez murieron y antes de que mueran hubieron otros que nacieron y que están actualmente vivos para nuestra época. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está de que de estos 144,000 iban a haber una generación traslapada? De que estos 144,000 era un grupo y que habían otros de 144. Es que no hay sentido en absoluto de lo que enseñaron en cuanto a esta generación traslapada. No hay ni salida, ni entrada, ni por adelante, ni por atrás. No hay. Entonces, por eso dije que trataron de salvarse sus pellejos para tratar de demostrar de que esa generación todavía no ha acabado. Hay esta nueva generación que traslapó. La Biblia es bien clara. No anda en rodeos como esta organización tratando de buscarle vuelta a una doctrina que no tiene ni pie ni cabeza. Sé que en este público que mira mis videos hay personas de toda clase y no va a faltar uno que pregunte. Puede ser que algunos fallaron y esos son los que quedan vivos, los que reemplazaron a los ungidos que fallaron. Vamos a ver si esto puede ser. Miren lo que dijo Frederick Franz en una asamblea en el año 1970. No más incorporaciones. En una graduación de Galaad de 1970, Frederick Franz, entonces vicepresidente de la sociedad Watchtower, habló a los estudiantes sobre la posibilidad de que ellos, que pertenecían todos a las otras ovejas, con esperanza terrenal, bautizaran a alguien que luego dijera ser ungido. ¿Podría suceder eso? A continuación preguntó si todavía estaba llamando a miembros del resto. Y él dijo: no más incorporaciones. Esa llamada terminó entre 1931 y 1935. Ya no se añade a nadie más. ¿Quiénes son entonces los pocos nuevos hermanos que participan de estos emblemas en la conmemoración? Si pertenecen al resto, entonces son reemplazos. No son nuevas incorporaciones, sino reemplazos por aquellos que se han apartado. Ahora, ¿qué dice la Atalaya de 1 de febrero del año 99, páginas 14 al 19? Dice: el informe del 1939 Yearbook of Jehovah's Witnesses, que es el anuario de los testigos de Jehová, los seguidores ungidos de Cristo que quedan en la tierra son pocos y ese número no aumentará. Esto fue para el año 39. Pero, ¿es eso lo que vimos en la cifra de los anuarios? No. En el año 2006, al año 2006, había un aumento de 10,000 personas. ¿Cómo puede ir esto acorde con lo que la Watchtower enseña?
esto es exactamente lo opuesto a lo que están enseñando, ya que en este momento hay alrededor de 19,000 ungidos si contamos la participación de los emblemas. ¿Por qué creen que ya no van a ser más anuarios? Porque ahí tendrían que explicar en sus informes cuántos otra vez están participando estos emblemas. ¿Quiénes son estos 19,000 personas? Tal vez 1, 2, 3 sean reemplazos para la época que sucedió, que se publicó. Pero estamos hablando en el año 2019, hay 19,000 personas que se consideran ungidas, cuando la cifra de los 144,000 ya se había llenado en el año 1935. ¿Qué explicación puede dar esta organización cuando sus números no coinciden? Y ellos mismos en sus publicaciones dijeron, ya todos se han llenado, pero ahora resulta que hay más ungidos que antes, que aumentaron en vez de disminuir. ¿Y ellos qué fue lo que dijeron? Que solo unos pocos habían, que ya no iba a aumentar. Y ya al ver que todo esto no cuadra, ¿qué explicación dieron estos ungidos, este cuerpo gobernante? Miren lo que dijeron en la Atalaya, el mayo 1 del 2007, páginas 30 y 31. Esta fue la gota que derramó el vaso para mí. Completamente cierto que si un ungido se aparta del camino de la verdad y no se arrepiente, Jehová llama a otra persona para que ocupe su lugar. Qué fácil, es como reemplazar un trabajo. Sin embargo, parece que no han sido muchos los verdaderos cristianos ungidos que se han hecho infieles. Por otra parte, al pasar el tiempo, algunos cristianos que se bautizaron después de 1935 han recibido testimonio del Espíritu Santo de que tienen esperanza celestial. Por tanto, parece que no se puede dar una fecha específica de cuándo termine el llamamiento de los cristianos a la esperanza celestial. ¿Cómo podemos ver a la persona que ha determinado en su corazón que ahora forma parte de los ungidos y comienza a participar de los emblemas de la conmemoración? No se le debe juzgar. Es un asunto entre Jehová y esa persona. ¿Qué? Están diciendo, después de 1935 han habido más personas que se han aumentado al grupo de ungidos y que porque ahora, no saben en realidad cuándo va a parar, ya no hay fecha específica ni hay número específico. Por eso dicen, no se puede dar una fecha específica de cuándo termine el llamamiento. No hay una fecha específica, pero sí, según los testigos de Jehová, hay un número específico. Entonces, ¿dónde está ese número? ¿Dónde está la cantidad exacta? Porque ya para ustedes, los testigos de Jehová, ya se llenó en 1935. Ustedes los publicaron por años en su literatura. Entonces, ¿cómo pueden venir ahora, años después, y decir, ahora hay nuevos ungidos y ya no se puede calcular? Ya ni siquiera se mantienen informes de este número. Y que esto es entre Jehová y esa persona, que no se le puede juzgar. Por supuesto que sí se le puede juzgar, porque para empezar, hay 8 hombres que están parados en una organización como dioses, llamándose ungidos, y no se les puede juzgar. Sin embargo, ustedes sí pueden juzgarnos a nosotros, los de abajo, los que cometemos errores, pero a ustedes no se les puede juzgar, a los ungidos. ¿Tiene coherencia eso? Si en realidad tomáramos lo que ellos han publicado en esta literatura y ellos dicen, esto es asunto entre Jehová y esta persona, los pecados que cometemos, pues es entre Jehová y nosotros. Tendrían que reprendernos o juzgarnos, porque es lo que se hace en un juzgado, es lo que hacen estos 3 hombres en una expulsión. Tienen que ser coherentes en todo lo que enseñan. Y no puede ser que en algunas cosas no podemos dar explicación. Este número ya se llenó, pero ahí siguen habiendo cupos y hay personas que siguen considerándose ungidas, pues entonces eso es entre ellos y Jehová.
Pero por este otro lado, no, ustedes tienen que vivir de esta manera, tienen que obedecernos, porque nosotros venimos de Dios y lo que nosotros decimos literalmente lo que Dios dice, y que si no obedecen al pie de la página, pues van a tener su juicio y afuera. Esto es totalmente, esto ni siquiera, para mí, esto ya no es ni una organización religiosa. Lo siento, antes creía que eran, ahora estoy más segura de que esto ni siquiera es una organización religiosa. Esto es puro corporación. Esto es una compañía más que existe en el mundo del dinero, la industria del dinero. Ahora lo único que hacen es tener seguidores y seguir publicando lo mismo, seguir metiéndoles miedo, seguir controlándolos para que estos seguidores que ayudan no se les vayan. Antes tenía más respeto a esta organización, pero cuando leo de esta manera, investigo y me doy cuenta de que su literatura no tiene ni pie ni cabeza lo que han explicado a través de los años, ¿cómo poder uno siquiera guardar un respeto a estas clases de personas que han mentido en la cara siguen mintiéndole en la cara de miles de personas, millones? No tienen vergüenza. Y lo más terrible es que siempre dicen, vamos a esperar en Jehová, Él es el que dé la respuesta. La última palabra la tiene Dios. Claro, la tiene, pero mientras tanto, entonces, no ejerzan autoridad como si fueran dioses. Esperen a que Dios la ejerza su autoridad, ¿no creen? Hasta aquí ha llegado esta información. Sé que es un tanto compleja y como les dije, tengo más información en los links. Les voy a dejar para que ustedes lean de dónde he sacado todo esto. Van a haber personas que me van a preguntar, ok, entonces si estos 144,000 no son, entonces, ¿qué significa revelación? Primero, yo no soy religiosa, ¿ok? Segundo, no leo la Biblia para interpretarla, para entenderla, porque yo les he dicho en un video pasado, no soy religiosa, ni creo que la Biblia es el único libro guiado por Dios. De hecho, estoy empezando a ver que hay demasiadas alteraciones en la Biblia, no en una, en todas, y de distintas formas. Entonces, es un libro para mí creado por hombres, con el propósito de acercarse a Dios, sí, pero sigue siendo un libro escrito por hombres, así como hay muchos otros libros que han escrito los hombres para acercarse a Dios, como guías. Entonces, no voy a interpretar la Biblia, no voy a dar explicación. Bueno, revelación significa esto y esto, porque, como les digo, no soy religiosa y no me interesa entenderla la Biblia para enseñar a otras personas. Eso es demasiado para mí. Esto es lo que yo pienso. Les voy a dar brevemente lo que pienso yo. Un día tiene 24 horas, nada más. El día de mañana no sabes si vas a estar despierto, ni siquiera sabes si vas a amanecer vivo. Entonces, ¿por qué tengo que estar preocupándome todo el tiempo por el futuro, por el Armagedón, por el fin del mundo, cuando solamente tengo una ventana de 24 horas? Que de esas 24 horas, 10 horas mínimo, tienen que ser dedicadas para dormir, para que el cuerpo se regenere. Y el resto es para disfrutar, para meditar, para estudiar, para razonar, para convivir con otras personas. Porque ese poco de tiempo tengo que dedicarlo a preocuparme por un futuro de un libro que ni siquiera sé si realmente es de Dios. ¿Me entienden? Sé que tal vez es un complejo y sé que no todas las personas van a aceptar lo que estoy diciendo, porque hay muchos de ustedes que son bastante religiosos y bastante creyentes en la Biblia. Lo respeto que piensen eso, pero por favor les pido que respeten también lo que yo pienso. ¿Está bien? Así nos entendemos mejor. Hasta aquí ha llegado mi video. Los quiero mucho, les agradezco que se hayan quedado hasta el final y los veo pronto en un próximo video. Adiós.